Buenos días a todos los hermanos que nos siguen a nosotros aquí en esta página. Sabemos que por los últimos semanas hemos tenido problemas, pero eso es parte de la vida que tenemos que resolver. Yo sé que muy pronto el Señor nos va a dar la conexión a internet adecuada, los equipos adecuados para seguir su obra. Y también gracias por los correos electrónicos. Sé que muchos están pasando por problemas, por situaciones y la verdad estamos con usted en este momento eh, pidiéndole a Dios que obra milagrosamente en su vida. Y el Señor me ha puesto muchas palabras en las últimas semanas, especialmente después del viaje y mi corazón ha sido muy ministrado en este caso. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra aquí que se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, 2 de Samuel capítulo 7. Y quiero hablar un poco acerca de este capítulo antes que leemos. Sabemos que la historia de este capítulo es que David estaba en un proceso de su liderazgo, su reinado, que él vio que estaba viviendo bien, estaba en conquista, victorioso, y viviendo en una casa muy linda. Él vio que Dios aún estaba en una carpa, el tabernáculo en aquellos tiempos. Y se puso en su corazón David que quería hacer una casa para Jehová, para Dios. Y Dios dijo en especie, bueno, dijo primeramente el profeta Natán: vaya y haga conforme lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero luego Natán vuelve y dice: detente, no te pongas a hacer la casa de Dios ahora, no. Mejor dicho, él vino con una palabra donde Dios quería hacer una casa para David. Y la casa que iba a ser permanente, iba a ser establecido para siempre. Ahora, pensamos que una casa físicamente, no, está hablando de una casa que la palabra casa significa familia, hogar. Que tu familia y tu hogar sea establecido para siempre y tu reinado también. Y empezamos a leer del versículo 10 en adelante. Y quiero que usted siga conmigo en Samuel capítulo 7, versículo 10 en adelante. Y leemos: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día que puso jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te dará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se aparte de él como le aparte de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esa parte es una parte gloriosa que realmente David, por la intención de su corazón de hacer una casa para Dios, recibió una palabra de parte de Dios por medio del profeta. Dios en ningún momento pidió una casa. Si tú lees los primeros 10 versículos, Dios no pidió una casa. Dios anduvo con Israel siempre en medio de ellos sin casa. Pero David hizo algo de su corazón, vio y anheló hacer algo para Dios. No para hacerlo para el pueblo, pero quería que Dios tenía un lugar digno de morar. Y a mí me gusta la respuesta, la oración, y esto es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, la oración que David hizo
después que recibió esta palabra profética, después que recibió esta palabra de promesa, y leemos en versículo 18 diciendo, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo que por venir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tú, como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y por ponerlo nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. ¿Por qué tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre? Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti este súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien sobre tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén y amén. Oremos, oremos. Dios, yo doy gracias por esta palabra tuya, Señor. Yo doy gracias por lo que tú vas a revelar a tu pueblo. Y yo pido que si hay un corazón que está escuchando este prédica o un ojo que está viendo lo que estoy diciendo, Señor, que sea tú que estás hablando por medio de estos labios. Y no sea yo, Señor, que tu Espíritu Santo lleva esta palabra donde tiene que ser llevado a la persona que necesita escucharlo. Es mi anhelo, mi oración, en el nombre de Jesús, que así será. Amén y amén. Yo quiero que nosotros estudiamos esta palabra exegéticamente, tomando versículo por versículo y sacando, extrayendo de ella lo que necesitamos recibir en este día, para este tiempo. Y yo sé que hay personas que van a recibir esta palabra, que van a ser edificados en esta palabra. Y yo doy gracias a Dios por confiar en mí y darme ese anhelo, esta palabra, para que yo pueda ser transmitido a las otras personas que necesitan. Yo doy bienvenido a las personas de Colombia, de los Estados Unidos, de toda Latinoamérica, de Europa, de África, que nos está escuchando, personas que han recibido este mensaje, que sea para tu edificación, tu relación con Dios, y le pide que usted nunca se olvide que Dios te ama. Vamos con la primera parte de esta palabra, y quiero que usted anotan en sus cuadernos qué es lo que Dios está haciendo por medio de esta oración y qué es lo que podemos aprender por medio de David en esta oración. Primero en versículo 18, 2 Samuel capítulo 7, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David fue uno de los menospreciados de su papá. David fue uno que cuando estaba Natán buscando, o Samuel buscando el rey para ungir, se olvidó que tenía este hijo. Era un chico humilde,
un chico que no era famoso entre los hermanos, no era muy notable dentro de su papá y ellos, y él, como un humilde pastor de ovejas, fue ungido y puesto como rey sobre Israel, victorioso en batallas, cazador de gigantes, formando otros que era tremendo en su liderazgo. David, ¿quién soy yo para recibir esta palabra tuya, Señor? David se puso en postura humilde. Humilde. La humildad es lo que Dios busca. Si miramos en Santiago 4:6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y David, en esta oración, su postura, su posición como el Rey de Reyes, era humildad. ¿Quién soy yo para que tú me honras así, para que tú me bendices así, para que tú me profetices así sobre mi vida? Y ahí nosotros entramos en uno de los códigos importantes que nosotros tenemos que tener: es la humildad, no la arrogancia, la humildad. Oraciones, hechos de corazones humildes son los que alcanzan el corazón de Dios, que mueven el reino de Dios. Humildes de corazón. Miramos versículo 21 y vemos lo que sucede aquí en este versículo. Y dice: todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. Conforme al corazón de Dios. La palabra que viene en promesa, en forma para nosotros, siempre viene conforme al corazón de Dios. Lo que Dios promete para su vida, eso es su voluntad. Nosotros no podemos provocar que Dios cambie su voluntad. Pedimos cosas en contra de su voluntad. Y Dios no va a mover montañas si no es su voluntad. Recuérdese, la humildad es una cosa, pero entendemos que las promesas de Dios son su voluntad y están escritos. Tú no puedes cambiar la voluntad de Dios con ayuno. Tú no puedes cambiar el corazón de Dios con tus oraciones repetitivas, que sigue orando la misma cosa día por día y ve que por uno orando constantemente esa oración, esa petición, si no está conforme a la voluntad de Dios, no se va a cambiar. Nosotros podemos interceder, podemos nosotros hacer lo que es intercesión por otros, pero la voluntad de Dios es de sanar, es de librar, es de bendecir, es de proteger, es de proveer a nosotros, a suplir nuestras necesidades. Eso es la voluntad de Dios. Lo que está escrito en la palabra es la voluntad de Dios. Lo que se encuentra en estos libros, en esta Biblia, es la voluntad de Dios. Dios es capaz y Dios está dispuesto, pero tenemos que conocer su voluntad, conforme a su voluntad. Padre, haga que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sea la suya, dijo Jesús. La voluntad de Dios va por encima. La experiencia de otro no confirme la voluntad de Dios. Es que tú puedes ver una experiencia, un testimonio que otro puede dar, y el testimonio sirve para edificar la iglesia, pero no se convierte en doctrina. Mi experiencia personal, lo que Dios hizo en mi vida, es un testimonio, lo que Dios está haciendo hoy día en la vida de nosotros, pero no es doctrina. No es lo que Él hizo por mí, va a hacer por usted. Pedro caminó sobre las aguas, pero no significa que tú, yo y todo el mundo puede caminar sobre las aguas si no recibimos una palabra rema directamente dirigido a nosotros para un propósito de Dios. La palabra de Dios, lo que escrito está, eso se confirma la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuérdese que nosotros tenemos la historia del niño que fue endemoniado y
lo trajeron los discípulos de Cristo, y ellos no podían sacar a este demonio. Este niño fue lanzado al fuego, se golpeaba, hacía mucho daño a él mismo. Y el padre del hijo, cuando vio que Jesús bajó del monte de transfiguración, el padre del hijo lo llevó a él, si tú puedes hacer algo por él. Y Jesús reprendió a sus discípulos y lo dijo a ellos: algunos demonios no salgan sino por ayuno y oración. No es el ayuno y oración que saca el demonio, es que ustedes no se preparaban para esto. Muchas veces nosotros hacemos milagros, o hay milagros que se ocurren, o hay palabras proféticas que se ocurren, y uno no se prepara, no se indoctrina, no se estudia, sigue flotando en emoción, en lo que es la noción de unción, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no se dedica a estudiar, a prepararse, a buscar la verdad, la raíz, el estudio, para que pueda seguir haciendo la obra. Porque cada obra que viene mayor, uno más encima del otro. Y tiene que prepararse. El ayuno y la oración no son herramientas de edificación, son herramientas de matar la carne y dejar que el Espíritu de Dios prevalezca, domina, maneja a mí mismo. Es sacar el yo del medio. Y muchas personas no quieren que el yo saque del medio. No son humildes, se olvidan esa parte de la oración de David. ¿Quién soy yo? Pero David está diciendo algo aquí mismo, conforme al corazón de Dios. Lo que Dios está haciendo a nosotros, está mostrando que su corazón, es algo, lo que está escrito en la palabra de Dios, son sus pensamientos, sus sentimientos, lo que Dios ha puesto por escrito. Eso para nosotros recibir. Y quiero que usted entienda lo que David está diciendo aquí. Conforme. Estas son palabras. Conforme el corazón de Dios. Conforme tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Tú me inspiraste porque tu corazón, tu deseo para mí es algo. Tu fe tiene que subir a nivel de la promesa escrita. No deja que tu conocimiento, tu teología, tu fe baja a la experiencia. Tiene que subir a las promesas de Dios. Las experiencias son buenas para edificar si edifican. Si pasamos una experiencia, nuestro testimonio son para edificar el pueblo, no para establecer una doctrina. Y eso es importante. Dios da su palabra conforme a su corazón. Dios no promete cosas que están en contra de su voluntad. Sus promesas son expresiones de lo más alto, de los deseos más altos de su corazón. La Biblia está llena de promesas porque son los deseos del corazón de Dios. Amén. Ahora, hay un problema que ocurre con promesas, y es que muchas personas no reciben las promesas de Dios. Y algo que yo creo que usted entiende, que hay que recibir la promesa de Dios, porque Dios, cuando prometa algo, es para que uno lo recibe. No es como decir, como tú estás escuchando tu radio y no entra la señal muy bien en tu radio, porque no está sintonizado con la emisora. Uno se puede ir a la casa, escribir una carta, un correo electrónico a la estación de radio, queridos persona emisora, estaba escuchando tal canal un día, no entró muy bien y quiere que usted arregle su emisora. El problema no está con la emisora, el problema está con la receptora. Los que reciben, el que recibe, el que oye, el que entiende. Esos son elementos, la humildad
que tenemos que ser humildes, no arrogantes. Tenemos que ser también entendiendo que la promesa que para mí lo recibo. Eso yo quiero que tomar un poco de tiempo en eso, porque vemos que aquí en versículo 22, 23, 24 es David alabando a Dios y dando gracias a Dios, pero quiero que enfocamos en versículo 25 diciendo: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme lo que has dicho. Hay un proceso aquí también que no se olvides nunca, que aparte de recibir la palabra de Dios, hay que reclamar que se establezca, que se manifiesta establecimiento. En 1848 había un señor que se llama James Marshall, y este fue el hombre que descubrió oro en el estado de California, en los Estados Unidos. ¿Y sabe algo de este hombre? Que causó que todo el mundo corría del este hasta el occidental, buscando oro, buscando riquezas. James Marshall murió pobre, sin un centavo. Nunca declaró y archivó su declaración en la municipalidad. Y muchos que escucharon donde él descubrió oro, fueron allá, recogieron su oro, hicieron ricos. Pero James Marshall murió pobre. Su nombre fue grabado en la historia de Suttersville, pero su descendencia sufrió porque papá nunca estableció que este lugar donde yo descubrí oro es mío. Las promesas que Dios trae a su pueblo, uno tiene que recibirlo en su corazón, sentir que Dios te está hablando a ti mismo, decir: gracias, Señor, por esta palabra que tú me diste, lo recibo. Y David dijo: ahora haga lo que tus palabras ha dicho. Haga lo que tú has dicho, Señor. La oración que tiene David fue una oración que fue identificando la promesa para sí mismo. Y dijo David al Señor, que hagas, Señor. Confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme lo que has dicho. Eso es establecer, eso es poner por hecho que lo que tú dijiste, Señor, vas a ser cumplido. Y nosotros descubrimos muchas veces que tenemos que arrebatar, tenemos que declarar y clamar sobre tus promesas que tú recibiste de Dios. Cuando usted se regala algo a una persona, la persona dice: ¿es para mí? Ah, muchas gracias. Y si luego lo dejamos el regalito por un lado y alguien dice: ¿de quién es esto? Dice: es mío. Tu declaración, tu agradecimiento por recibirlo, es afirmación que tú estás poseando tu promesa. Tenemos que poseer la tierra, poseer la dimensión de fe, poseer lo que Dios nos dio a nosotros. Eso es mío. Para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Y digo yo, Señor, haga conforme a tu palabra. Porque tu palabra es tu deseo, los deseos más altos impresa para mí. Actúa. Imposición de manos no solamente significa poner tus manos sobre la cabeza de alguien, pero también poner sus manos sobre la obra de poner, actuar sobre la palabra que está prometido a usted. ¿Cuántas promesas de Dios se quedan sin clamar? ¿Por qué no poseaban? No se declaró, no se actuó sobre esas promesas.
Muchos se quedan conformes diciendo, si el Señor lo quiere hacer, Él lo hará. Tenemos que clamar con humildad, no con arrogancia. Y decimos, haz conforme a lo que has dicho. Humildes, pero también valientes. Ahora miramos el versículo 27 de 2 Samuel. Todavía estamos ahí. Y miramos lo que pasó ahora en esta oración de David. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. La razón por la cual David recibió, escuchó, repitió lo que dijo Dios, Él está diciendo aquí, porque tú, Dios, revelaste al oído. Esto es importante. En oración humilde, confirmando palabras, se conecta en el corazón de Dios con el corazón del hombre. Oración no es decir algo sobre lo que piensas, es hablar desde el corazón, de tu corazón al corazón de Dios, de corazón a corazón. Lo que yo pienso es algo que yo puedo analizar, pero lo que yo siento muchas veces no lo puedo analizar. No sabemos por qué las cosas se ocurren. No sé por qué Dios me prometió esto en mi vida. No lo merezco, no soy digno. Pero gracias, Señor, por darme esta promesa, por darme esta certeza, por darme esta palabra. Gracias, Señor. Y porque tú lo has dicho y me hiciste escucharlo, no solamente quedó ahí mismo, pero también dijo David, no solamente David escuchó la promesa de Dios, pero también con su oído, pero oyó diciendo, David dice que fue una revelación para mí. Me lo revelaste. No solamente lo escuché, pero algo que entró aquí hizo una revelación en mi corazón. Y por eso encontré en mi corazón la necesidad de orar. David encontré que tenía que orar. Agradar a Dios en oración, sí, una oración humilde, una oración afirmando la promesa de Dios, una oración que dice, Señor, porque tú me hablaste a mí, me revelaste tu deseo, tu corazón a mí, yo me siento la necesidad de darte gracias, orar para que tu palabra sea cumplido en mi vida, la vida de mi familia, mis hijos, mi experiencia con las promesas de Dios. Es algo que yo personalmente puedo decir. Cuando Dios te prometa que te va a mover por las naciones, cuando Dios te prometa o profetiza que te vas a hacer esto en tu vida y yo lo recibo, lo reclamo, pienso así, Señor, yo doy gracias por esta palabra, oh Dios, yo empiezo a visualizar hacia dónde Dios me va a mandar. La bandera, la cultura, la comida, la moneda, todas las cosas que se mueven en esos países se convierte en un anhelo mío de asimilar lo que es el anhelo de Dios en mi corazón para ese pueblo. Y empieza Dios a mover grandemente en mi vida, porque aquí dice el versículo 28, me encanta el versículo 28, donde David está afirmando en lo nuevo, dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Dios no es capaz de mentir ni hacer cosas con su propia voluntad. Y él dice, porque tú eres Dios, tenemos que dejar de dudar. Si Dios lo dijo, si escrito está, así será. No hay espacio para duda aquí. David no dudó. Bueno, yo sé que lo hizo para otra persona, yo sé que otra persona hizo esa oración, no le funcionó. Bueno, ojalá para mí, bueno, que Dios te oiga. Oh, vamos a ver si funciona. No, es así. Lo que dijo Dios, la promesa que tú recibes en tu corazón, así será. Así va a ser.
Para Dios no hay nada imposible. Por eso David dijo, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído y leído palabras y recibido palabras y dudamos? Dudamos. Versículo 29 dice, ten ahora a bien, a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, otra vez lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David, otra vez, permanezca perpetuamente delante de ti. Está diciendo que lo que tú has dicho, Señor, que esto sigue sobre mi familia. Esta oración no solo fue de parte de la casa, de la familia, pero también David se habló proféticamente. Dios le dijo a David que esto será sobre tu reino, familia, para siempre. David volvió a decir lo mismo, para siempre, como tú has dicho, como tú lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Yo quiero que nosotros miremos esto. ¿Qué significa esto para siempre? Yo quiero que miremos en la palabra de Lucas 1. Lucas 1, versículo 30. Quiero que ustedes tomen en este versículo lo que es el cumplimiento de la palabra profética, la oración de agradecimiento de David, siendo evidente en el nuevo pacto. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Aleluya. Ahí está. Y yo pienso que la oración de David en 2 Samuel capítulo 7, la oración de David provocó tanto el corazón de Dios que él empezó a mover el reino de los cielos. De ese momento que David oró y David se humilló, David confirmó la palabra, se estableció la palabra de Dios, que sea conforme como tú has dicho, varias veces le ha dicho. David recibió la palabra, Dios, este es mío, esta es mi casa para mi descendencia, para siempre. David movió algo grande, movió el corazón de Dios. Y cuando tú mueves el corazón de Dios en sus oraciones, mueves el reino de Dios. Porque ¿qué fue que provocó a Dios de enviar su Hijo unigénito, de ser ese Hijo injertado en la descendencia de David, que muchos llamaron a Jesús Hijo de David, que muchos vieron a Jesús como la promesa donde su trono fue establecido sobre su pueblo? Vino Cristo para establecer la casa de David, el trono de David, para siempre. No digo hasta el fin del mundo, para siempre. Hermanos, cuando nosotros llegamos a ese punto y llegamos al momento donde estamos recibiendo y entendiendo que esto es no solamente para mí y no solamente para mi familia, es para la descendencia, los que escuchen la palabra de Dios por medio de mi boca, los que reciben la palabra de Dios por medio de mi boca,
los que han entendido la promesa de Dios por causa de sembrar la palabra por medio de esta boca. Que así será. No solamente para hoy, para siempre. Yo vuelvo y repito, no es por arrogancia, es por humildad, sabiendo que Dios es capaz y está dispuesto, sabiendo que la promesa que Dios me dio para mí, lo recibo en mi corazón. La promesa de vida eterna, la promesa de perdón por los pecados, la promesa de ir a las naciones, la promesa de hablar conforme a la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios en todas partes del mundo. Tiene que recibirlo, oírlo, tiene que dirigirlo y tiene que prepararse para que sea útil, para que sea un instrumento del reino. Porque esta promesa para nosotros se convierte en promesa que tenemos vida abundante y vida eterna, pero solamente cuando Cristo está sentado en este trono en mi corazón, cuando está permaneciendo en mí, yo puedo vivir para siempre. El reino de Dios va a durar para siempre. Sé que hay alguien que está escuchando esto de internet, de la grabación, de todo que tecnología que tenemos disponible hoy día. Yo sé que alguien que recibe este mensaje, Dios es un Dios de extravagancia, lo hace todo porque Él te ama a ti. No se olvidó de ti, está pendiente de ti, de tus necesidades. Clama a Él. Recoge esas promesas que está en la palabra. Recíbelo para tu vida. Padre, yo doy gracias por esta palabra tuya, Señor, por lo que tú has dicho. Y todas las palabras, rema, promesas que tú has dicho que está para mi vida, que así será. Sea afirmado, sea establecido en mi vida, en la vida de ellos también que reciben, Señor. Y Padre, te doy gracias por darme las promesas. Te doy gracias por la esperanza. Gracias por aumentar mi fe. Gracias por lo que tú has hecho, supliendo cada día mis necesidades, Señor. Estoy muy agradecido. Y Padre, yo pido que las personas que escuchan, que vean este video, también puedan entrar y decir al Señor, gracias, porque tú prometiste lo que tú has dicho, que así será en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, en todo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén y amén.